es una lucha que enfrenta el mundo y que seguramente ocupará la mayor parte de la agenda del próximo gobierno. Ojo, vamos todos a las urnas el domingo. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Pausa y regresamos. Vicepresidencia por Fuerza Popular. Bienvenida, Patricia. Gracias por estar con nosotros aquí en Canal N. No, gracias, Mabila, por invitarme a tu programa. A verla, ahora ya la veo. Muchas gracias, Patricia. Estaba revisando estas cifras preocupantes de la sala situacional COVID-19 del Ministerio de Salud. 4.079 casos confirmados en las últimas 24 horas. Y dentro del plan de gobierno, en la dimensión salud, ustedes se proponen como objetivo general reducir el número de casos nuevos a tasas menores de 100 por semana. Escuchando al señor Sukayama, uno diría esto es imposible porque la pandemia tiene para rato y aquí todavía no se ha considerado ni se ha conocido el surgimiento de nuevas variantes. ¿Cómo así reducir tantísimo de 4.000 casos confirmados en las últimas 24 horas a menos de 100 por semana? La escucho, Patricia. Sí, muchas gracias. En realidad, lo que nosotros hemos propuesto desde el comienzo es la sustitución de las pruebas rápidas que hasta el gobierno de Sagasti se han seguido comprando por las pruebas moleculares. Y hacerlas masivamente. Las pruebas moleculares lo que van a hacer es controlar la expansión del virus porque vamos a saber a partir de su utilización gratuita, por supuesto, porque eso es lo que tiene que hacer el gobierno, comprar inmediatamente una dotación importante de pruebas moleculares. Porque lo que vemos ahora es que podemos acceder a ellas, pero siempre y cuando tengamos que hacer un pago importante, que creo que no todos tienen para hacerlo. Y además demora muchísimo el que se expidan los resultados. En muchos de los casos, cuando estamos en el sector salud, inclusive pueden demorarse de 5 a 7 días los resultados de una prueba molecular. Nosotros apostamos por aplicar masivamente más de 80.000. Acá tengo, sí, 80.000 pruebas moleculares realizadas diariamente. Esto es salir a aplicar de forma masiva y además intensa las pruebas moleculares. ¿Cuánto dinero requeriría esto? Bueno, yo no tengo el cálculo exacto, pero yo creo que el presupuesto del Estado, que gasta muchísimo en este momento en algunas cosas que no son importantes, se puede utilizar perfectamente para traer estas pruebas moleculares y aplicarlas masivamente. También para las plantas de oxígeno, porque es increíble que desde que comenzó este estado de emergencia y comenzó la pandemia, no es posible que hasta la fecha no se hayan podido importar por lo menos 100 plantas de oxígeno y puestas en las principales ciudades del país y en el interior del país especialmente. Ese es un tema también que nosotros lo vamos a hacer de manera prioritaria, porque efectivamente, como bien lo dices y tu invitado anterior lo ha dicho, este virus vino para quedarse y para quedarse un buen tiempo con nosotros. Entonces, aquello que se debió haber hecho en el gobierno de Vizcarra en los meses primeros de la emergencia se tiene que hacer ahora como si recién iniciáramos con esto, cuando ya tenemos más de 100.000 personas que pueden haber fallecido por efectos del COVID. De acuerdo, esta situación nos obliga, este anuncio de que el virus vino para quedarse y para quedarse buen tiempo, nos obliga a hacer planes de mediano a largo plazo. Es decir, pensar en comprar vacunas para 2 o 3 años, no agotar los esfuerzos para simplemente llegar a la totalidad de peruanos, sino que las nuevas variantes podrían provocar reinfecciones, es decir, adelantarnos al virus de alguna manera, como usted dice, y preparar eso, pero a la par también manejar el tema económico. Y eso es muy difícil porque muchos recursos se destinarán al control de la pandemia. La pregunta es, ¿cómo hacer? ¿Cómo recurrir o tener recursos, hacernos de recursos cuando tenemos una situación económica deprimida? Bueno, definitivamente lo que tenemos que hacer es establecer la posibilidad de que los negocios puedan funcionar siempre y cuando nosotros estemos también a la vez trabajando de manera paralela con el manejo de la pandemia.
y eso ya lo he explicado cómo podríamos hacerlo de manera inmediata. Yo estimo de que no es un tema sencillo, no lo vamos a controlar de manera inmediata, pero vamos a empezar a utilizar los mecanismos que desde el comienzo el doctor Ernesto Bustamante planteó, y lo planteamos en nuestro plan de gobierno que lo hicimos desde el año pasado, lo tenemos establecido así de esa manera. Se le juzgó mucho, sin embargo ahora vemos que esa fue el camino. For the health coverage you need close to home, lean on Molina Healthcare. Molina has 40 years of experience caring for people across the U.S. with access to quality care for moms, kids, and families. Molina provides preventive services, pediatric care, maternity and newborn care, transportation to medical appointments, a 24-hour nurse advice line, and more, all at no cost. For details and to find out if you qualify, go to leanonmolina.com. Get the care you need. Lean on Molina. Que debió haberse seguido en su momento. ¿Cómo reactivar la economía? Dando la oportunidad de aplicar nuestro plan que se llama Plan Perú Abierto. Perú Abierto significa que tengamos racionalidad. De acuerdo, en el Patricia. que estamos en plena campaña. Debería de trabajar con las fuerzas políticas, porque lo que se quiere es generar consenso sobre temas en los que no podemos estar en desacuerdo. No, y saber y tener un compromiso que impide estas sorpresas y estos cambios para que el elector pueda mañana más tarde juzgarlos y recordarles esos pactos y esos juramentos o acuerdos que se hicieron al calor de una campaña electoral. Finalmente, y rapidísimo, ¿tiene algunos nombres que compartir con nosotros respecto a un posible ministro de Economía? ¿A quién podría ser un presidente del BCR? ¿O ustedes evalúan proponerle al señor Velarde que permanezca algún tiempo más? ¿Qué cuadros podría adelantarnos si es que los tiene? Ministro de Salud, por ejemplo. Bueno, en realidad ese tema le correspondería a la presidenta. Nosotros simplemente estamos en este momento todavía continuando con nuestra campaña, que la hemos llevado de manera muy cercana a la población, muy humilde, y esperando que las personas tengan en este momento el voto reflexivo, porque el antivoto es lo que también nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos. En este momento creemos que con una Keiko tan fortalecida y con la solvencia y experiencia que tiene, creo que nosotros vamos a hacer un extraordinario gobierno. Ya hace 200 años estamos gobernados por varones con los que no tenemos absolutamente nada en contra, pero creo que ya es el momento que nos gobierne una mujer con la sensibilidad propia que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Patricia. Creo que, bueno, nada, que el 11 de abril decidiremos. Decidiremos, así es. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche en Canal N. Hacemos una pausa y regresamos con más. Un tema sencillo, no lo vamos a controlar de manera inmediata, pero vamos a empezar a utilizar los mecanismos que desde el comienzo el doctor Ernesto Bustamante planteó, y lo planteamos en nuestro plan de gobierno que lo hicimos desde el año pasado, lo tenemos establecido así de esa manera. Se le juzgó mucho, sin embargo ahora vemos que esa fue el camino que debió haberse seguido en su momento. ¿Cómo reactivar la economía? Dando la oportunidad de aplicar nuestro plan que se llama Plan Perú Abierto. Perú Abierto significa que tengamos racionalidad para tomar las medidas que en este momento están significando también el agobio de la economía en el país. Estamos pensando que los pequeños negocios, los negocios de medianas y pequeñas empresas que en este momento están sufriendo el colapso, los restaurantes, las peluquerías, pueden establecer protocolos rígidos, protocolos
digamos que sean posibles de cumplir, pero que también sean de obligatorio cumplimiento, extremando medidas. Yo creo que todos los peruanos, y especialmente los que tienen un negocio, entienden que la continuidad de su negocio significa también la preservación de la salud de sus trabajadores y de sus clientes. Claro, pero estamos hablando de negocios formales que a su vez permitan mejorar la recaudación de impuestos, porque el Estado tiene que obtener recursos de alguna manera, y una de esas maneras es a través de la recaudación tributaria. Usted declaraba que precisamente había sido convocada por Fuerza Popular para propuestas de saneamiento físico legal de la propiedad. Se inscribió en Fuerza Popular, y Keiko Fujimori había dicho que a usted le encargaría en particular las propuestas de saneamiento físico legal de la propiedad. ¿Qué significa eso y cómo podría hacerlo? Porque entiendo que usted solamente va como segunda vicepresidencia, no como candidata al Parlamento. Bueno, sí voy como candidata al Congreso. Marina, con el número 2. Sí, estoy yendo como candidata con el número 2. Pero también sí es cierto, el primer tema de conversación que tuvimos fue efectivamente el tema del saneamiento físico legal, que es un trabajo que yo he estado haciendo antes en mi condición de teniente alcalde en Lima. Y lo hice porque obviamente lo que existe en este momento es un gran problema de estos asentamientos humanos que, por ejemplo, ayer hemos visto que hay 160 asentamientos humanos en donde se les tiene bloqueado un proyecto de agua en el Ministerio de Vivienda, y que son en este momento los que están necesitando que se agilice este trámite. Bueno, ese es el caso. Para que tengan agua, para que tengan luz, para que tengan muros de contención, escaleras, lo que se requiere es que se les otorgue el título de propiedad. Y para eso, ¿qué es lo que nosotros pensamos hacer? Fortalecer COFOPRI. Lo que pensamos es que COFOPRI tiene que volver a ser ese organismo importante, potente, que significó que en su momento Alberto Fujimori puede entregar 1 millón de títulos de propiedad. Ahora se requiere darle a estas personas la posibilidad de tener la titularidad de su predio, porque eso le significa también tener los servicios básicos y también tener la posibilidad de que puedan transferir su propiedad o tener la seguridad jurídica de que son propietarios de ese lote, ¿no? De ese predio. Claro. No solamente a nivel urbano, sino también a nivel rural, ¿no? También eso mejora la calidad, perdóneme la interrupción, del cliente. Es decir, la persona al tener un título ella puede solicitar formalmente que se le entregue un servicio. Eso es importante, pero la entrega del servicio también es la contraparte para un resultado exitoso. La pregunta que le dejo, porque debemos ir a una pausa, es: ¿promoverían, ya que usted ha citado al señor Fujimori y a un gobierno que además se caracterizó por las privatizaciones, ustedes promoverían o han analizado la posibilidad de privatizar Sedapal, dado los no tan buenos resultados que se ha tenido en la dotación de agua potable para la población? Le dejo la pregunta, está Patricia Juárez con nosotros, hacemos una pausa y volvemos con esa propuesta.